el móvil en el restaurante tras una cena con mi hijo. Cuando regresé, el sumiller cerró la puerta con llave y me susurró: «Quédese tranquilo. Voy a enseñarle las imágenes de la cámara que hay sobre su mesa, pero prométame que no se va a desmayar». Lo que hizo mi hijo en ese video me dejó de rodillas. Durante 6 meses, mi hijo me había estado envenenando, riéndose mientras yo perdía mis sentidos, planeando robarme un legado de 110 millones de euros. Él pensaba que me estaba muriendo, pero no tenía ni idea de que esto era solo el principio. Lo que hice en los 5 días siguientes lo cambió todo. Me llamo Theo Beaumont, y a mis 66 años, soy el propietario de las bodegas Beaumont en La Rioja Alavesa. Cuando regresé al restaurante Arsac 20 minutos más tarde, la camarera me recibió en la puerta. Elena Basurco, rezaba su placa. Pero en lugar de entregarme el teléfono, cerró la puerta tras de mí. «Señor Beaumont», susurró, «tiene que ver algo». Sus manos temblaban mientras me guiaba a través del comedor vacío hasta un estrecho almacén. Mi teléfono estaba junto a un monitor de seguridad, olvidado. Elena puso las imágenes de esa noche, sus dedos temblaban sobre el teclado. «Podría perder mi trabajo por esto», dijo, «pero no puedo callarme». La pantalla mostraba la mesa 12, mi mesa, la cena que había terminado hacía una hora. Permítanme retroceder. Esa misma noche, me costaba saborear un gran reserva de 180 euros. El vino debía ser magnífico, un vino de autor con 96 puntos en la guía Peñín. Pero para mí, era solo líquido. Las notas complejas que debería haber captado eran fantasmas. «Papá, tienes un aspecto horrible», dijo Benjamín, inclinándose hacia adelante con una preocupación fingida en su rostro. Mi hijo, de 35 años, era el director comercial de las bodegas Beaumont. «Estos mareos están empeorando», añadí. A su lado, Francesca sintió. Mi nuera iba envuelta en seda esmeralda y demasiado oro. El médico me había dicho: «Es una degeneración propia de la edad, Theo. Tienes que dar un paso atrás antes de que ocurra algo grave». La habitación se balanceaba cada vez que giraba la cabeza. Llevaba meses perdiendo el sentido del olfato, y el del gusto le siguió. Los mareos llegaban en oleadas, imprevisibles y aterradores. A mi edad, quizá tuvieran razón, quizá mi cuerpo se estaba rindiendo. «Los papeles de los poderes notariales», dijo Benjamín con suavidad. «Fírmalos la semana que viene. Déjame a mí la gestión diaria. Por fin podrás descansar». Había dedicado 40 años a construir esa bodega. 3 generaciones de sangre Beaumont en esa tierra de la Guardia. Pero ya no podía ni catar mis propios vinos. Me había desmayado 2 veces en el último mes. «Está bien», dije. «Firmaré la semana que viene». El alivio en el rostro de Benjamín debería haberme reconfortado. En su lugar, algo frío se instaló en mi pecho. Terminamos la cena. Me dejé el móvil sobre la mesa y no me di cuenta hasta que estaba a mitad de camino a casa. Regresé, esperando solo recuperar el aparato. Elena Basurco me dio la verdad en su lugar. En el monitor, vi la repetición de la cena. Me vi levantarme e ir hacia el baño. En el momento en que me di la vuelta, Benjamín se movió, rápido y practicado. Metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño frasco de líquido transparente. Lo destapó con el pulgar y lo vertió en mi copa de vino, la misma de la que bebí al regresar. Francesca lo vio. No lo detuvo. Giró su cuerpo para ocultarlo de la vista y sonrió. Pero eso no fue lo peor. Después de que me sentara y bebiera, tras hacer una mueca por el sabor que apenas podía detectar, Benjamín esperó a que yo mirara hacia otro lado. Entonces, encogió los hombros y dejó que su cabeza se tambaleara, imitando mi temblor. Su rostro se retorció en una parodia cruel de mi confusión, y Francesca se rió. En el video no se oía nada, pero era inconfundible.
Mi propio hijo envenenándome, burlándose de mí. Mis rodillas cedieron. Caí al suelo de aquel almacén mientras las manos de Elena me sostenían por los hombros. Lo siento mucho, repetía ella una y otra vez. No sé cómo logré salir de allí. Elena me ayudó a cruzar el aparcamiento mientras yo apretaba el móvil con una mano que no dejaba de temblar. El aire de la noche debería haber olido a jazmín, los jardines de los alrededores eran famosos por ello. Pero yo no olía nada, solo el vacío donde solían estar mis sentidos. No puede conducir así, dijo Elena. ¿Estoy bien? No lo está, su rostro joven se veía firme bajo las luces del parking. ¿Qué va a hacer? Un solo pensamiento quemaba a través de la conmoción. Tenía 5 días. La Junta General de Accionistas era el viernes. Si no hacía nada para la semana que viene, Benjamín lo controlaría todo. Para el mes siguiente, me habrían encerrado en algún piso de la costa mientras mi hijo destruía 40 años de trabajo. Esto termina el viernes, dije. Las palabras me sorprendieron por su firmeza. Había visto a mi hijo envenenarme, le había visto reírse de ello. Cualquier enfermedad que creía tener, cualquier degeneración diagnosticada, era una mentira. Benjamín me había estado envenenando durante meses para debilitarme lo suficiente como para que renunciara a la obra de mi vida. Pero tenía 5 días. 5 días para descubrir qué había usado, por qué lo había hecho y cómo detenerlo. 5 días para salvar todo lo que mi familia había construido durante 3 generaciones. Elena Basurco me apretó el brazo. Dígame cómo puedo ayudar. Aún no tenía una respuesta, pero allí de pie, con la traición fresca como una herida abierta, sabía una cosa con absoluta claridad. Esto terminaría el viernes. El laboratorio de la casa de campo olía a mi padre. A roble, a alcohol de limpieza y a 40 años de trabajo meticuloso destilados en trazas químicas. Era pasada la medianoche cuando abrí la puerta, pero dormir no era una opción. No después de ver a mi propio hijo envenenarme ante la cámara. Las luces fluorescentes zumbaron sobre mi cabeza, iluminando el equipo que mi abuelo había traído de Francia. Probetas de vidrio y serpentines de destilación de cobre, pulidos por el uso de 3 generaciones. Aquella noche necesitaba que me dijeran exactamente cómo me estaba matando Benjamín. Corté con tijeras quirúrgicas la tela manchada de vino de la manga de mi chaqueta y la coloqué en un tubo de ensayo, añadí disolvente, lo sellé y lo agité. La mancha se disolvió en un líquido turbio. Mientras se procesaba, saqué los libros de toxicología que no había abierto desde mis tiempos de posgrado en la Universidad de Davis. Si había veneno en mi organismo, el desglose químico lo revelaría. Todo deja rastro, incluso la traición. El equipo de cromatografía tardó 90 minutos en calentarse y analizar la muestra. Pasé ese tiempo caminando por el laboratorio, con la mente repasando posibilidades. ¿Qué compuesto podía destruir el gusto y el olfato sin matar directamente? ¿Qué haría que un médico diagnosticara una degeneración senil en lugar de un envenenamiento? Cuando por fin salió el informe, tuve mi respuesta. 2 picos químicos, nítidos e inconfundibles. Quelante de zinc, un compuesto que se une al zinc en el torrente sanguíneo y lo elimina a través de los riñones, y un bloqueador de receptores de sulfitos, química industrial utilizada en las pruebas de producción de vino, nunca destinada al consumo humano. Juntos eran brillantes. Malvados, pero brillantes. La deficiencia de zinc destruía el gusto y el olfato, imitando gradualmente el envejecimiento natural. El bloqueador de sulfitos atacaba específicamente los receptores que detectan los compuestos del vino, saboteando el único sentido sobre el que había construido toda mi vida. No estaba perdiendo el paladar por la edad, sino porque Benjamín lo estaba desmantelando sistemáticamente. El descubrimiento más importante. Ambos compuestos eran temporales. Si dejaba de exponerme y me suplementaba con zinc, mis sentidos volverían lenta pero completamente.
Benjamín no me quería muerto, me quería roto, confundido, lo suficientemente desesperado como para cederle por escrito todo lo que yo había construido. Salí del laboratorio y fui a la casa principal. Benjamín y Francesca se habían ido a su piso de San Sebastián después de la cena. Mantienen un lugar en la ciudad y visitan la finca 3 o 4 veces por semana. La casa era mía. Empecé por la cocina. Los botes de vitaminas que Benjamín me había dado hacía 3 meses estaban alegremente colocados en el armario. Fuerza de la naturaleza. Fórmula de apoyo de zinc para tu salud, papá. Despegué la etiqueta. Debajo, en un austero color negro y rojo, decía: Vint Global, División de Soluciones Industriales, lote de muestra alfa 7. No eran vitaminas. Era el veneno mismo reempaquetado. En el antiguo dormitorio de Benjamín encontré más viales vacíos en la papelera del baño, cada uno con el mismo logotipo. Propiedad de Vint Global, prohibida su reventa. Alguien se los estaba suministrando. Alguien con acceso a productos químicos industriales y una ausencia total de conciencia. El cajón de su escritorio guardaba la pieza final. Deudas de juego. Recibos de casinos de Biarritz, San Remo y Madrid. Extractos de tarjetas de crédito con adelantos de efectivo rodeados en un rojo desesperado. 2,8 millones de euros. Fecha de pago en 90 días, 3 meses, el mismo plazo que mis síntomas. Si yo firmaba la semana que viene, Benjamín controlaría una bodega valorada en 110 millones de euros. Más que suficiente para limpiar sus deudas. Más que suficiente para justificar la destrucción de su padre en el proceso. Me senté en el viejo escritorio de mi padre, rodeado de pruebas. Detrás de mí, la fotografía de Catherine sonreía desde su estante, su rostro alegre congelado hace 20 años en esta misma habitación. No podía afrontar esto solo. Benjamín tenía un socio. Alguien en Vint Global que le había proporcionado los compuestos y le había ayudado a planearlo. Necesitaba la ayuda de alguien en quien confiara absolutamente. Busqué en mi teléfono el número de Martín Castro. Respondió al segundo tono con voz ronca. Teo. Son las 3 de la mañana. Necesito que vengas a la finca, dije. Ahora. Y Martín. No se lo digas a nadie. Silencio. Luego. Estaré allí en 20 minutos. Colgué y miré los viales alineados en mi escritorio. Vint Global. Para el viernes sabría quiénes eran, y ellos aprenderían lo que pasa cuando vas a por un Beaumont. El sábado por la mañana hice la llamada que pondría todo en movimiento. Mi voz temblaba, no por debilidad, sino por el esfuerzo de parecer vulnerable. Benjamín, no puedo esperar hasta la semana que viene. Ven hoy, trae los papeles. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Papá. ¿Estás seguro? Suenas. Comenzó él, con cautela. Me he despertado y no podía ni oler el café, dejé que mi voz se quebrara. Nada. Ni rastro de amargor. Todo se ha ido, hijo. Escuché una conversación amortiguada de su lado. Cuando Benjamín volvió al teléfono, su voz era suave, con una excitación apenas contenida. Estaremos allí a las 2. Gracias, papá. Hice que mis palabras sonaran a rendición. Solo quiero que esto acabe. Llegó puntualmente a las 2 con Francesca y una caja de una pastelería fina de Logroño. Los documentos del poder notarial estaban impecables dentro de una carpeta de cuero. Los recibí en bata de baño, dejando que mi mano temblara visiblemente al apoyarme en el marco de la puerta. Los ojos de Benjamín brillaron. Papá, tienes un aspecto terrible. Me siento fatal, respondí mientras caminaba arrastrando los pies hacia el salón. ¿Qué es ese olor? Algo se quema. Francesca dejó la caja sobre la mesa de centro. Es tarta de chocolate,
Teo. Tu favorita. Me incliné sobre ella y retrocedí bruscamente. Eso no es chocolate. Huele a neumático quemado, a productos químicos. ¿Estáis intentando envenenarme? La mano de Benjamín buscó mi hombro con una firmeza hipócrita. Papá, tu nariz está confundida. Firmemos esto para que puedas descansar de una vez. Extendió los documentos sobre la mesa. Un poder notarial general en papel color crema con el sello de su abogado en la parte inferior. Mi nombre esperaba una firma. Alargué la mano hacia el bolígrafo, fingí buscar mis gafas de lectura y las tiré al suelo. Al intentar incorporarme, mi codo golpeó la jarra de agua de cristal. El cristal chocó contra la caoba. El agua inundó los documentos, la tinta empezó a correrse y el sello a disolverse. Benjamín se lanzó hacia adelante, pero fue demasiado tarde. El poder notarial estaba arruinado. Lo siento, dije con voz trémula. Mis manos ya no funcionan. Él se quedó de pie sujetando el papel empapado, con el rostro pasando por una transición de rabia contenida a una paciencia forzada. No pasa nada, dijo entre dientes. Imprimiremos unos nuevos el lunes. No. En la oficina, el viernes. Lo miré con los ojos nublados por una fingida confusión. En la Junta General de Accionistas, con todos presentes. Si voy a renunciar a 40 años de mi vida, quiero testigos para que todos sepan que fue mi elección. Benjamín miró a Francesca. Ella asintió levemente. Los testigos harían que fuera más difícil impugnar el documento más tarde. Está bien, papá. El viernes en la Junta. Se marcharon poco después. Vigilé cómo su coche desaparecía por el camino de entrada y luego esperé a que oscureciera. Martín llegó pasadas las 11, aparcando detrás del viejo granero. Nos reunimos bajo el gran roble en el límite este de la propiedad, el mismo árbol donde mi padre me enseñó a podar las vides hace 50 años. ¿De qué se trata todo esto? La voz de Martín estaba cargada de preocupación. Le entregué uno de los viales. Mi hijo me está envenenando, sentencié. Esto es lo que está usando. Martín sostuvo el frasco bajo la luz de la luna y luego me miró. No dudó. No preguntó si estaba seguro. ¿Qué necesitas? Preguntó simplemente. La colección histórica de la bodega. Todas las botellas. Tienen que ser trasladadas antes del viernes. ¿Trasladarlas a dónde? A cualquier lugar donde Benjamín no pueda encontrarlas. Planea destruirlas, mantuve mi voz firme. Necesito que hayan desaparecido para el jueves por la noche. Martín se quedó en silencio un momento. Luego me apretó el hombro con fuerza. El vino estará a salvo, viejo amigo. Te lo juro. No preguntó por qué. 35 años juntos significaban confianza sin explicaciones, pero vi la comprensión en sus ojos. Sabía que lo que le pedía podía costarle todo si fallábamos. El jueves por la noche, repetí. Martina sintió y desapareció en la oscuridad. Me quedé solo bajo el roble, mirando hacia la casa donde mi hijo había intentado robarme la vida. Faltaban 4 días para el viernes. El final de la partida había comenzado. Durante 4 días, interpreté el papel del patriarca moribundo. Arrastraba los pies cuando me vigilaban, fingía torpeza con las copas de vino y dejaba que vieran exactamente lo que querían ver. Pero a solas en el laboratorio, me estaba curando. Bebía soluciones ricas en zinc 3 veces al día y me desintoxicaba con carbón activado y cardo mariano. Para el lunes, ya podía notar el amargor en mi café. El martes, las barricas de roble de la bodega volvieron a oler a roble, no a nada. Lo mantuve oculto. Cuando Benjamín me visitaba, y lo hacía a menudo, rodeándome como un buitre a la espera de la muerte, yo me aseguraba de entrecerrar los ojos ante etiquetas que podía leer perfectamente y olía el vino solo para declarar que no tenía aroma.
Él se volvió confiado, descuidado. El miércoles por la tarde, me senté en el salón fingiendo una cabezada mientras Benjamín paseaba por el jardín con el teléfono pegado a la oreja. Pensaba que las puertas acristaladas estaban cerradas, pero yo las había dejado abiertas un centímetro. Su voz llegaba con total claridad. El viernes por la noche entran los camiones cisterna, decía. Tendremos cuadrillas trabajando todo el fin de semana. Vaciarlo todo. Cada barril, cada botella. Hubo un silencio mientras escuchaba. Me da igual lo que valga en una subasta, su voz se volvió cortante. Necesito liquidez inmediata. El casino no va a esperar. Procesarlo todo como base industrial. Nadie tiene por qué saber que estamos tirando 30 millones de euros en vino de colección por el desagüe. Mis manos se tensaron en el reposabrazos. Sí, el viejo firma el viernes por la mañana, continuó. Después de eso, la finca es mía. Cambiaremos la marca antes de final de mes. Vuestra línea fresca y limpia estará en los estantes para Navidad. Créeme, Theo Beaumont no sabrá que le ha golpeado. Para cuando se dé cuenta de lo que estamos haciendo, estará demasiado senil para detenerlo. La llamada terminó. Benjamín volvió a entrar, me vio dormido en el sillón y sonrió. Más tarde esa noche, mientras Benjamín se duchaba arriba, fui a su habitación. Su maletín estaba sobre la cama, sin cerrar, arrogante o estúpido, tal vez ambas cosas. Dentro encontré la propuesta del cambio de marca. La primera página mostraba mi logotipo, la elegante letra B entrelazada con vides que mi abuelo diseñó en 1952, tachada con una gran X roja. La siguiente página me revolvió el estómago. Un nuevo logo en naranja y verde chillón, con una fuente tosca que gritaba. Beaumont Fresh and Clean. Debajo, los prototipos del producto. Mis botellas de cristal soplado a mano, recipientes que una vez albergaron la esencia de La Rioja, ahora llenos de un líquido azul neón. Las etiquetas decían: limpiador multiusos para baños, gel potente para el inodoro, desatascador de tuberías de máxima potencia, el aroma de la limpieza por Beaumont. Estaban convirtiendo 3 generaciones de artesanía en productos químicos para el váter. Mi nombre, la memoria de Catherine, el legado de mi padre. Todo reducido a anuncios de desinfectantes. Recordé la foto de Catherine en el laboratorio, su cara sonriente mientras me ayudaba a mezclar la cosecha de 1998. Esta es especial, Theo, me dijo entonces. La gente recordará este vino mucho después de que nos hayamos ido. Ahora lo recordarían como desatascador. Cerré el maletín con las manos firmes a pesar de la rabia que me quemaba por dentro. Benjamín quería tirar el trabajo de mi vida por el sumidero. El jueves por la noche vendrían los camiones. Él aún no lo sabía, pero su preciada colección, cada botella que planeaba destruir, iba a desaparecer. Yo me encargaría de ello. Y el viernes por la mañana, cuando descubriera lo que había hecho, cuando estuviera en esas bodegas vacías rodeado de nada más que su propia codicia, yo estaría allí para ver su rostro. Mis 4 días de hacerme el débil casi habían terminado. El jueves por la noche recuperaríamos lo que era mío. Las bodegas siempre se habían sentido como una catedral, con muros de piedra tan gruesos como siglos de historia y un aire fresco y quieto, perfumado con roble tomillo. Aquella noche, sin embargo, parecía una cámara acorazada que estábamos robando, con la diferencia de que les estábamos robando a unos ladrones. A las 11 en punto, el camión refrigerado de Martín retrocedió hasta la entrada de la bodega con los faros apagados. 3 trabajadores del viñedo bajaron con rostros sombríos. Nadie pronunció una palabra. Trabajamos en silencio, con el tintineo del cristal y las botellas deslizándose con cuidado de sus estantes de madera. 40 años de mi vida estaban alineados en esas paredes de piedra. Cada cosecha era un recuerdo atrapado en vidrio. El 1974 que Catherine y yo elaboramos durante nuestro verano de luna de miel.
El 1982 que ganó el oro en el concurso internacional de París. El 1998 que la crítica seguía llamando mi obra maestra definitiva. Y el 1987, el año del nacimiento de Benjamín. Había elaborado 20 cajas de aquella cosecha y guardado cada botella. Se suponía que se abrirían en momentos clave. El día de su boda, el nacimiento de su primer hijo, la tarde en que asumiera el mando de la bodega con orgullo en lugar de veneno. Celebraciones que ahora nunca ocurrirían. Saqué una botella de su hueco en el estante. La etiqueta había amarillado ligeramente tras 37 años y el sello de cera estaba agrietado por el tiempo. En su interior, el vino había madurado pacientemente, esperando un momento digno de él. Hice esto cuando él nació, dije en voz baja. Martín se había acercado a mi lado. Lo guardé para el día en que se lo ganara. Martín miró la botella y luego a mí. Su rostro curtido estaba triste pero firme. Guárdalo para alguien que se lo merezca, respondió. Asentí y la coloqué con cuidado en la caja de madera acolchada. Alguien bebería este vino algún día, alguien que entendiera lo que significaba construir algo lentamente, con paciencia y amor. Simplemente no sería mi hijo. La cuadrilla trabajó durante toda la noche con un silencio metódico. Cada botella fue catalogada, envuelta en papel protector y cargada en camiones con control de temperatura. Las reservas de los años 50 que mi padre hizo con sus propias manos. Las cosechas de los 60 que establecieron la reputación de los Beaumont, las mezclas experimentales que había estado envejeciendo en roble húngaro esperando su pleno potencial. Las reemplazamos todas por señuelos. Botellas llenas de agua teñida de rojo con colorante alimentario, aromatizadas con una esencia de vino sintética y barata que Martín había conseguido en un almacén de suministros para hostelería. Con la tenue iluminación de la bodega, parecían auténticas. De cerca, no valían absolutamente nada, tal como habían resultado ser las promesas de Benjamín. A las 5 de la mañana, el último camión se alejó en la gris oscuridad antes del amanecer. Las bodegas se veían exactamente igual, con las botellas brillando en sus estantes, pero cada una de ellas era ahora una mentira cuidadosamente elaborada. Cerré la pesada puerta con llave y regresé a la casa principal, donde logré dormir 2 horas de sueño inquieto en el sofá de mi despacho. Cuando desperté, el sol salía sobre el viñedo. Me duché y me vestí, no con la Rebeca que Benjamín esperaba, sino con mi traje de lana marengo, el mismo que usé para enterrar a Caterina hace 10 años. Hoy enterraría algo más. La junta comenzaba a las 9. Bebí café, ahora podía saborearlo de verdad, amargo y real, y me miré al espejo. Ojos claros, manos firmes. Benjamín pensaba que ya había ganado, pero estaba a punto de aprender lo que ocurría cuando te enfrentabas a un Beaumont. La sala de juntas de las bodegas Beaumont estaba cargada de una tensión eléctrica. Benjamín estaba sentado a la cabecera de la mesa de caoba, flanqueado por 2 abogados con trajes grises y expresiones de acero. Francesca estaba en una esquina, revisando su reloj de pulsera Cartier cada 30 segundos. Cuando entré, Benjamín se puso en pie, forzando una sonrisa de compasión. «Papá, qué alegría verte con ánimos», dijo, extendiendo los documentos. «Firmemos esto rápido para que puedas volver a descansar. Ya sabes, el notario tiene prisa». Me senté lentamente. Miré a los miembros de la junta, hombres y mujeres que habían trabajado conmigo durante décadas. Todos bajaron la mirada, confundidos por mi aparente fragilidad. Antes de firmar, dije, y mi voz sonó profunda, sin el temblor de los días anteriores, quiero hacer un brindis. Por el futuro de Beaumont. Benjamín parpadeó, sorprendido. «Papá, no estás en condiciones de beber». «Es solo un sorbo, hijo. Una última catá antes de retirarme. Traed la botella que dejamos ayer en la oficina. La cosecha de tu nacimiento». Benjamín asintió a Francesca, con una mirada triunfal.
Ella trajo la botella y sirvió el líquido en 2 copas de cristal de Bohemia. Benjamín levantó la suya. Por el legado, dijo él. Bebí. El sabor era espantoso. Agua con colorante y aroma sintético. Benjamín también bebió, pero su rostro no cambió. Estaba tan desconectado del producto, tan obsesionado con el dinero, que ni siquiera notó que estaba bebiendo basura. ¿Sabe a victoria, verdad, Benjamín? Pregunté suavemente. Es excelente, papá. Como siempre. Dejé la copa sobre la mesa. El sonido del cristal contra la madera fue como un disparo. Mientes. Este vino es agua sucia. Lo sé porque yo mismo vacié las bodegas anoche. El silencio que siguió fue absoluto. Benjamín se quedó helado, con la copa a medio camino de la mesa. ¿De qué estás hablando? Tartamudeó. Sé lo de BIM Global. Sé lo del limpiador de baños. Me puse en pie, y esta vez mi presencia llenó la sala. Sé que me has estado envenenando con quelantes de zinc para robarme la empresa y pagar tus deudas de juego en Biarritz. Francesca palideció. Los abogados de Benjamín empezaron a recoger sus papeles frenéticamente. «¿Estás loco?», gritó Benjamín, perdiendo los estribos. «Estás senil. Llamad a un médico». «No será necesario», dije, sacando mi móvil. Elena Basurco, del restaurante Arsac, ha entregado las grabaciones de seguridad a la Guardia Civil. Y Martín Castro ha testificado sobre el traslado del inventario real. No tienes nada, Benjamín. Ni el vino, ni la empresa, ni mi perdón. En ese momento, la puerta de la sala se abrió. No eran médicos. Eran 2 agentes de la Guardia Civil. Benjamín intentó balbucear una defensa, pero cuando vio el informe del laboratorio forense sobre la mesa, se desplomó en su silla. Su imperio de papel y veneno se había desmoronado en 5 minutos. Mientras se lo llevaban, ni siquiera pude mirarlo a los ojos. No sentía odio, solo una profunda y gélida tristeza. Meses después, sentado en el porche de la finca, miro hacia los viñedos. Las cepas están brotando de nuevo, estirándose hacia la luz, haciendo lo que deben hacer. Mis sentidos han vuelto por completo, el aire huele a tierra mojada y a esperanza. Mi historia es una de esas crónicas de abuelos que dejan un regusto agridulce. No seáis como yo. No dediquéis 40 años a construir un imperio de 110 millones de euros para daros cuenta de que el veneno más mortal se sirve en vuestra propia mesa. Mi lección fue dolorosa. Nunca confundáis la sangre compartida con los valores compartidos. Dios me dio el paladar para crear vinos de clase mundial, pero mi propia ceguera casi permite que mi hijo convirtiera ese don en desinfectante para váteres. Si no fuera por la valentía de Elena Basurco, habría terminado mis días pudriéndome en un apartamento solitario, despojado de mi dignidad. No esperéis a perder los sentidos para notar el hedor de la codicia a vuestro alrededor. La vida acabará siendo una de esas historias que se cuentan a la siguiente generación. Aseguraos de que la vuestra sea una historia de resiliencia y no una tragedia de confianza mal depositada. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. El momento en que aquel médico miró los resultados de mi análisis de sangre se puso pálido, supe que algo iba muy mal. Se marchó de la habitación sin decir una palabra. A través del cristal de la ventana, lo vi hacer una llamada, con la mano presionada contra la frente como si intentara procesar algo imposible. 10 minutos después, 3 especialistas se amontonaron en aquella pequeña sala de urgencias y me miraron como si fuera un fantasma. No con lástima, no con preocupación, sino con una incredulidad total y absoluta. Me llamo Mateo Velázquez. Tengo 38 años.
Solo 3 meses antes de aquella noche, yo limpiaba inodoros y fregaba suelos por el salario mínimo en ese mismo hospital de Madrid. Llevaba un uniforme gris con mi nombre bordado en el pecho. Empujaba un cubo de fregona amarillo por pasillos donde nadie me miraba 2 veces. Era invisible. No era nadie. Era un hombre cuya esposa infiel y su novio millonario habían destruido sistemáticamente todo lo que había tardado 15 años en construir. Antes, yo era ingeniero de camino superior. Ganaba 180.000 euros al año. Diseñaba puentes y edificios que debían durar un siglo. Tenía un chalet en las afueras, un plan de pensiones y un futuro que parecía estable y seguro. Pero entonces mi mujer, Elena, decidió que yo no era lo suficientemente ambicioso para sus gustos. Encontró a un inversor tecnológico llamado Víctor Holgado, que tenía un yate, contactos en el IBEX 35 y todas las cosas que ella creía merecer. No solo me dejó. Ayudó a Víctor a reducir mi carrera a cenizas. Él hizo las llamadas adecuadas. Me despidieron sin causa justificada y me pusieron en la lista negra de todas las constructoras y estudios de ingeniería de la región. Vi cómo mis ahorros se esfumaban mientras Elena se quedaba con la casa y la mitad de todo lo demás tras un divorcio despiadado. La noche que empecé mi trabajo como personal de limpieza, ella me envió una foto suya en el yate de Víctor, cerca de las Islas Baleares. El mensaje adjunto decía solo 3 palabras que aún resuenan en mi cabeza. Disfruta la pobreza. Así que allí estaba yo, 3 meses después de empezar mi nueva vida como el tipo que limpia baños para sobrevivir, sentado en una camilla de hospital con 16 puntos en la mano por una bombilla rota que me había rajado la piel. Mi sangre manchaba el uniforme gris. Había perdido la suficiente como para preocupar a las enfermeras, así que me hicieron pruebas. Un procedimiento estándar para una herida así. Esperaba que me dijeran que tenía anemia, quizá diabetes o algo peor. En ese momento, casi deseaba que fuera algo fatal. Al menos así la lucha terminaría. Pero cuando el Dr. Aranda regresó con esos 3 especialistas, cuando cerraron la puerta y acercaron las sillas como si fueran a darme una noticia que destrozaría mi mundo, me di cuenta de que esto era algo completamente distinto. La jefa del departamento de genética se sentó a mi lado y me hizo una pregunta que parecía venir de la nada. Señor Velázquez, ¿su padre fue adoptado? Le dije que sí. Jorge Velázquez fue adoptado de bebé en 1952. Nunca conoció a sus padres biológicos, nunca los buscó y murió creyendo que el pasado no importaba. Ella asintió lentamente. Luego pronunció un apellido que cualquier persona en España conoce, un nombre ligado a acerías, rascacielos en la Castellana y miles de millones de euros en fundaciones benéficas. Un nombre que pertenecía a una de las familias más ricas de la historia del país. Señor Velázquez, según su perfil genético, usted es el nieto biológico de don Enrique Torrenegra. Enrique Torrenegra había muerto hacía 2 meses a los 94 años. Su patrimonio superaba los 8.000 millones de euros. No tenía herederos vivos. Su único hijo murió hace décadas sin descendencia. O eso creía el mundo. Pero su hijo sí tuvo un hijo. Un bebé nacido en secreto y entregado para proteger el nombre de la familia. Ese bebé era mi padre. Y eso significaba que yo era el único heredero superviviente de todo. La habitación empezó a dar vueltas. Los puntos me pulsaban. Los oídos me zumbaban tan fuerte que apenas podía oír lo que la doctora decía a continuación. Hace 3 meses, mi mujer me escribió para que disfrutara de la pobreza. Esa noche, cubierto de mi propia sangre, descubrí que la pobreza estaba a punto de convertirse en un recuerdo lejano y que la venganza iba a ser algo muy, muy asequible. Durante 15 años, viví lo que creía que era el éxito. Me levantaba cada mañana a las 6, besaba a mi mujer y conducía hasta el centro de Madrid, donde trabajaba como ingeniero senior en una de las firmas más prestigiosas.
Diseñábamos hospitales, campus universitarios, sedes corporativas. Estructuras que nos sobrevivirían a todos. Estaba orgulloso de mi carrera. Mi sueldo había subido de forma constante. Tenía un despacho con vistas a la ciudad y un equipo que me respetaba. Creía haberme ganado mi lugar en el mundo con esfuerzo. Elena y yo nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba ADE y yo estaba inmerso en mis cálculos de estructuras. Era hermosa, ambiciosa y con una energía que te hacía sentir que todo era posible. Cuando me miraba y decía que yo llegaría lejos, la creía. Quería ser el hombre que ella veía en mí. Nos casamos 2 años después de graduarnos. Una ceremonia pequeña, una recepción modesta, solo familia y amigos cercanos. Mi madre, Dorotea, lloró durante todo el servicio. Mi padre, Jorge, me estrechó la mano y me dijo que estaba orgulloso del hombre en el que me había convertido. Esa fue la última vez que recuerdo haberme sentido completamente en paz con mi vida. Mi padre falleció cuando yo tenía 26 años. Un infarto, sin aviso. Tenía 61 años y había trabajado en una fábrica de metal desde los 18. Sus manos eran ásperas y callosas, pero nunca se quejó. Decía que el trabajo honrado era su propia recompensa, que el carácter de un hombre se construye con lo que soporta sin esperar reconocimiento. Jorge Velázquez fue adoptado de bebé. Nunca supo quiénes eran sus padres y nunca los buscó. Cuando le pregunté una vez, se encogió de hombros. La familia es quien te cría. La sangre era solo biología, el amor era lo que importaba. Acepté esa respuesta y no indagué más. Ojalá hubiera hecho más preguntas. Ojalá hubiera sabido qué secretos ocultaba su pasado. Tras su muerte, mi madre se convirtió en el centro de mi vida familiar. Había trabajado como enfermera en el hospital clínico durante 30 años. Era una mujer pequeña, de pelo cano y ojos que veían a través de cualquier mentira. Nunca confió del todo en Elena. Hacía comentarios que parecían inocentes pero tenían filo. Esa chica ama más tu potencial que a ti, Mateo, me dijo una vez después de una cena. Lo descarté como la típica fricción entre suegra y nuera. Tenía un hermano menor, Diego, que vivía en Barcelona con su mujer y sus 2 hijos. Hablábamos cada pocas semanas, pero nunca fuimos muy cercanos. Mi vida giraba en torno a mi carrera y mi matrimonio. Lo di todo por ambos. Trabajaba hasta tarde, llevaba a Elena de vacaciones a donde ella quería, le compraba joyas. Pensaba que estaba construyendo algo permanente. Las primeras grietas aparecieron hace 2 años. Elena pasó del sector inmobiliario comercial al de lujo. Empezó a ir a eventos con clientes riquísimos, visitas privadas a áticos que costaban más de lo que yo ganaría en una década. Llegaba a casa cada vez más tarde. Solo hablaba de dinero, de gente que tenía más que nosotros, del estilo de vida que se merecía. Noté los cambios, pero me convencí de que eran solo fases. Confiaba en ella plenamente. Creía en mi matrimonio como creía en los edificios que diseñaba. Sólido, permanente, hecho para durar. Me equivocaba en todo. Y estaba a punto de descubrir hasta qué punto. La noche que descubrí la verdad, llegué temprano a casa por una migraña. La casa estaba en silencio. Su coche estaba en la entrada, pero no respondió cuando la llamé. Subí para tomar algo y tumbarme a oscuras. Entonces oí su voz en nuestro dormitorio. Se estaba riendo, esa risa suave y coqueta que no me dedicaba a mí desde hacía años. Me quedé fuera de la puerta y la oí hablar por teléfono. No tiene ni idea. Está tan concentrado en sus planos y sus proyectos que no se da cuenta de nada. Podría hacer la maleta y marcharme mañana, y probablemente no se enteraría hasta que la cena se enfriara. Se me encogió el pecho. Empujé la puerta lentamente. Estaba tumbada en nuestra cama con un camisón de seda, con el teléfono en la oreja, sonriendo.
Cuando me vio, su rostro se puso pálido exactamente 2 segundos. Luego se recuperó y colgó. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Preguntó. Lo suficiente. No se disculpó. No puso excusas. Solo suspiró como si yo fuera una molestia que llevaba demasiado tiempo aguantando. Se llama Víctor Holgado. Es un cliente. Nos vemos desde hace 8 meses. Lo dijo con una naturalidad pasmosa. Sentí que las piernas me fallaban. Me agarré al marco de la puerta para no caer. ¿Por qué? Alcancé a preguntar. Porque Víctor va a llegar a la cima, Mateo. Tiene 60 millones de euros. Me lleva a París los fines de semana. Me presenta a gente que realmente importa. Tú me llevas a un restaurante de cadena y me hablas de la tensión del hormigón. Quería gritar, pero estaba en shock mientras la mujer que había amado durante 15 años desmantelaba nuestro matrimonio con la indiferencia de quien devuelve un jersey que no le queda bien. Quiero el divorcio, dijo. Ya he hablado con un abogado. Los siguientes 3 meses fueron los peores de mi vida. Elena se mudó al ático de Víctor mientras los abogados peleaban por los activos. Ella quería la casa, la mitad de mi plan de pensiones y una pensión compensatoria alegando que su carrera se había resentido por apoyarme. La crueldad de ese argumento me hacía estallar la cabeza. Pero la devastación financiera no fue nada comparada con lo que vino después. 3 semanas después de que Elena solicitara el divorcio, me llamaron al despacho del director general de mi empresa. Era un hombre frío que había construido su imperio como un reino personal. Siéntate, Mateo. Estamos reestructurando el departamento. Tu puesto ha sido eliminado con efecto inmediato. Sentí un puñetazo en el estómago. ¿Eliminado? Llevo 15 años aquí. Mis evaluaciones son perfectas. Amy me miró. Luego supe lo que pasó de verdad. Víctor Holgado tenía inversiones en 3 constructoras que trabajaban con mi empresa. Jugaba al golf con mi jefe cada domingo en un club exclusivo de La Moraleja. Víctor había hecho las llamadas. Había decidido que arruinar mi matrimonio no era suficiente, quería destruir mi carrera también. El finiquito fue insultante. Mi abogado dijo que podíamos pelear, pero el litigio costaría más de lo que recuperaría. El sistema legal español está diseñado para quien puede esperar años. Yo no podía esperar ni semanas para comprar comida. Mandé currículums a todas partes. Las respuestas eran siempre las mismas. Rechazos educados, puestos que se llenaban de repente. No entendía nada hasta que un excompañero me invitó a una caña y me confesó la verdad. Víctor Holgado ha estado llamando, Mateo. Dice que eres difícil, poco fiable. Que te echaron por bajo rendimiento. Nadie quiere tocarte. Estaba en la lista negra. Borrado de una industria a la que di mi vida. En 6 meses pasé de un despacho de esquina a un estudio de 30 metros cuadrados en un barrio obrero degradado, con manchas de humedad en el techo y rejas en las ventanas. Mis ahorros se evaporaron. Vendí mi reloj, mis palos de golf, todo lo que no fuera esencial. Mi madre me llamaba cada día. Me suplicaba que me mudara con ella, pero no podía. Tenía 72 años y vivía de una pensión mínima. No quería ser una carga. Estoy bien, mamá, le decía. No lo estaba. Me estaba hundiendo. El único trabajo que encontré fue de limpiador nocturno en el mismo hospital donde mi madre trabajó 30 años. Cobraba poco más de 11 euros la hora por fregar suelos y limpiar baños. La ironía era dolorosa. Ahora su hijo empujaba un cubo de basura como un fantasma al que nadie quería ver. La noche que ella me envió aquel mensaje, yo estaba de rodillas limpiando un derrame en la sala de espera de urgencias. Mi móvil vibró. Era una foto de Elena y Víctor en un yate. Ella llevaba un bikini blanco y gafas de sol enormes, brindando con champán.
Parecía un anuncio de una vida que yo nunca tendría. El texto decía: disfruta la pobreza. Deberías haber sido más ambicioso. Algo dentro de mí se resquebrajó. No se rompió, se resquebrajó. Hay una diferencia. Romperse es rendirse, resquebrajarse significa que algo está a punto de cambiar. No respondí. Seguí limpiando. Pasaron 3 meses de agotamiento. Perdí 10 kilos porque no podía permitirme comer bien. Dejé de llamar a mis amigos. La noche que todo cambió empezó como cualquier otra. Estaba cambiando un fluorescente fundido en un almacén. Se quedó atascado y, al forzarlo, el cristal estalló en mi mano. El dolor fue intenso. La sangre brotaba de mi palma y mi muñeca. Una enfermera me encontró apoyado contra la pared, empapado en sangre. Me llevaron a urgencias como paciente, no como el tipo que limpiaba sus suelos. Un médico joven, el Dr. Aranda, me dio 16 puntos. Fue profesional y amable. Has perdido mucha sangre, dijo. Haremos unas pruebas por protocolo. Asentí. No tenía idea de que un análisis de sangre iba a desenterrar un secreto enterrado durante décadas. Cuando el Dr. Aranda volvió, no estaba solo. Otros 2 médicos le seguían con expresiones indescifrables. Señor Velázquez, hemos encontrado anomalías en su analítica, dijo con cuidado. He pedido a unos colegas que consulten su caso. Mi corazón se hundió. Pensé en lo peor. Cáncer, leucemia. Díganmelo ya, dije. Puedo soportarlo. El Dr. Aranda negó con la cabeza. No es una enfermedad. Hemos encontrado marcadores genéticos inusuales que han hecho saltar una alarma en nuestra base de datos. Entonces entró la DRA. Weaver, jefa de genética. Me preguntó por mi padre y su adopción. Confirmé los datos. Ella se acercó y habló con voz deliberada. Sus marcadores están asociados a un linaje muy específico. Una familia cuyos registros médicos están en nuestro sistema desde hace décadas por sus donaciones al hospital. ¿Qué familia? Pregunté con la boca seca. La familia Torrenegra. El nombre me golpeó. Los Torrenegra eran leyenda. Enrique Torrenegra había construido un imperio del acero y el ladrillo. Su muerte reciente había llenado los periódicos porque dejaba una herencia de más de 8.000 millones y no tenía herederos vivos. Su hijo Franklin había muerto en un accidente en 1985 sin descendencia oficial. Señor Velázquez, continuó la doctora, según su perfil, usted es el nieto biológico de Enrique Torrenegra. Su padre, Jorge, fue el hijo ilegítimo de Franklin Torrenegra, fruto de una relación secreta con una empleada de la finca. El embarazo se ocultó y el bebé fue entregado en adopción para proteger la reputación familiar. No podía respirar. Es imposible, susurré. Mi padre no era nadie. Trabajó en una fábrica toda su vida. Él nunca supo quién era, dijo ella con suavidad. Los registros fueron sellados. Pero el ADN no miente. Lo hemos comprobado 3 veces. Usted es el único heredero de la fortuna Torrenegra. Las siguientes semanas fueron un huracán de abogados y prensa. El equipo legal de la Fundación Torrenegra impugnó mi reclamación al principio. Un limpiador que aparece de la nada parecía el guión de una mala película. Pero la evidencia era innegable. 3 laboratorios confirmaron la conexión. Los genealogistas rastrearon la adopción de Jorge Velázquez hasta un orfanato de monjas en Bilbao que había recibido grandes donaciones de los Torrenegra en 1952. La batalla legal duró 6 semanas. Al final, el juez falló a mi favor. El testamento de Enrique era explícito. Cualquier descendiente biológico lo heredaría todo.
En una fría tarde, en un despacho de Madrid rodeado de abogados, acepté formalmente mi herencia. 8.500 millones de euros. Salí del edificio y sentí el aire frío en la cara. Mi móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Mateo, he visto las noticias. Enhorabuena. Siempre creí en ti. Quizá deberíamos hablar. Te echo de menos, Elena. Leí esas palabras y no sentí nada. Ni rabia, ni satisfacción. Solo vacío. Bloqueé el número sin responder. Pero no había terminado. Elena me había dicho que disfrutara de la pobreza. Ahora me tocaba a mí enviar un mensaje. Lo primero que hice fue contratar a un equipo de investigadores y abogados. No para proteger mi dinero, sino para desmantelar a quienes intentaron destruirme. Víctor Holgado había construido su fortuna sobre acuerdos cuestionables. A mi equipo le llevó menos de 3 semanas recopilar pruebas de fraude, uso de información privilegiada y manipulación de mercado. El hombre que había susurrado a oídos ajenos para vetarme había dejado un rastro de delitos que nadie se había molestado en seguir. Hasta ahora. También adquirí participaciones de control en las constructoras que trabajaban con mi antigua firma. Luego llamé personalmente a mi antiguo jefe, el hombre que me despidió sin dudarlo. Señor director, habla Mateo Velázquez. Probablemente me recuerde. Soy el ingeniero que despidió hace 7 meses porque Víctor Holgado jugaba al golf con usted. Oí su respiración al otro lado. No dijo nada. Le llamo para informarle de que el Grupo Torrenegra rescinde todos los contratos con su firma con efecto inmediato. También quiero que sepa que Víctor Holgado está bajo investigación federal por fraude. Información que yo mismo he facilitado. Quería que lo supiera por mí antes de que salga en las noticias. Tartamudeó algo sobre malentendidos. No le dejé terminar. Espero que caiga de pie mejor de lo que lo hice yo. Adiós. El fondo de Víctor colapsó en 4 meses. Las demandas se acumularon. Sus 60 millones se evaporaron en gastos legales. El hombre que me robó a mi mujer y destruyó mi carrera se quedó con nada más que deudas y deshonra. Elena se había casado con él a los 2 meses de nuestro divorcio, creyendo que era una mejora permanente. Pero cuando el imperio de Víctor se derrumbó, se encontró en un barco que se hundía. Se divorció de él 8 meses después. Oí que se mudó con su hermana a un pueblo pequeño. Nunca volví a hablar con ella. Mi silencio era el mensaje más poderoso. Pasaría el resto de su vida sabiendo que el hombre al que descartó por pobre era ahora uno de los más ricos del país. El dinero cambió mis circunstancias, pero me negué a que cambiara quién era yo. No me compré una mansión ni una flota de coches de lujo. Me compré una casa modesta en una zona tranquila de las afueras de Madrid. Vivo con sencillez porque esa etapa difícil me enseñó lo que realmente importa. Mi primera gran decisión fue donar 3.000 millones de euros a la Fundación Torrenegra para ampliar su labor en educación y sanidad. Quería honrar el legado de mi abuelo, pero dándole mi propio enfoque. Mi madre, Dorotea, se mudó a una casita preciosa cerca de la sierra, con el jardín que siempre había soñado. La visito cada domingo. Cocina su guiso de ternera y me cuenta historias de mi padre que nunca había oído. A veces llora al mirarme, sin creer lo lejos que hemos llegado desde aquellos días oscuros en los que yo fregaba suelos. Regresé al hospital clínico la primavera pasada, no como paciente ni como limpiador, sino como benefactor. Doné 40 millones para construir una nueva ala dedicada a la formación en enfermería y cuidados paliativos. La llamaron el Centro de Excelencia en Enfermería Dorotea Velázquez. Cuando mi madre vio su nombre en el edificio, se rompió en mis brazos. Fue el momento más orgulloso de mi vida. El DIAR. Aranda sigue allí. Ahora es el jefe de urgencias, un puesto financiado en parte por mis donaciones.
Almorzamos de vez en cuando. Me confesó que casi no pide aquellos análisis extra la noche que me corté la mano. Algo le dijo que debía indagar más. Pienso en eso a menudo. Como la decisión de un médico joven cambió toda mi existencia. Mi hermano Diego y yo estamos más unidos que nunca. Sus hijos me llaman tío Mateo y me piden que les cuente cómo pasé de limpiar baños a ser multimillonario. Les cuento una versión suave. No necesitan saber de las noches que pasé despierto preguntándome si alguien notaría si desaparecía. Solo necesitan saber que su tío nunca se rindió. Aprendí algo en esos meses oscuros que ningún dinero puede comprar. Tu momento más bajo no es tu momento final. La noche que estaba en aquella camilla con el uniforme empapado en sangre, no tenía nada. Ni carrera, ni matrimonio, ni esperanza. Estaba listo para rendirme. Pero seguí adelante. No sabía que mi sangre escondía un secreto, solo sabía que rendirse no era una opción porque mi madre me crió mejor que eso y mi padre me enseñó que el carácter se forja resistiendo. El ADN no me salvó. El dinero tampoco. Me salvó el hecho de no rendirme. Me salvó ir a fregar suelos noche tras noche. Me salvó sobrevivir cuando parecía imposible. Elena dijo que no era ambicioso. Se equivocaba. No lo era para las cosas que ella valoraba, lo era para algo más importante. Para seguir siendo un buen hombre incluso cuando el mundo me daba razones para ser amargo. Mi padre, Jorge, nunca supo que era un Torrenegra. Murió creyendo que era el hijo de un obrero. Pero me dejó valores que ninguna herencia podría igualar. Soy Mateo Torrenegra Velázquez. Soy multimillonario, ingeniero, hijo, hermano y un hombre que una vez limpió inodoros por 11 euros la hora. Soy todo eso porque cada experiencia me moldeó. Y soy la prueba viviente de que tu historia no termina hasta que tú decides que termine. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.